El siguiente tema a abordar son los cuerpos extraños en la vía aerodigestiva. Cuerpo extraño en vía aérea. El cuerpo humano tiene numerosos mecanismos de defensa para mantener las vías respiratorias libres de materias extrañas. Estos sistemas de defensa incluyen acciones físicas de la epiglotis y los cartílagos aritenoideos, los espasmos que pueden ser intensos por parte de las cuerdas vocales con intención de bloquear el pasaje del cuerpo extraño vía aérea, y el propio reflejo de tos, que es altamente sensible. Las causas más comunes de cuerpos extraños en vía aérea son objetos orgánicos como maní, semillas, ya sea de sandía, de naranja, maíz, etcétera, que son catalogados como de origen vegetal, y también huesos de distintos animales, que puede ser espina de pescado, huesos de pollo, huesos vacunos que se catalogan de origen animal. Y también existen etiologías inorgánicas como tornillos, agujas, perlas, aros, juguetes de plástico, etc. En cuanto a la clínica de cuerpos extraños en la vía aérea, hay que subdividirlos según su ubicación. En la laringe, el cuerpo extraño se puede encontrar a nivel de la supraglotis, glotis o subglotis, constituyendo una clínica diferencial. En la laringe y en la zona supraglótica causa disfagia e estridor inspiratorio característicamente. Cuando se encuentra a nivel glótico puede causar disfonía y también estridor inspiratorio. Y cuando se encuentra en la subglotis ya causa disnea, estridor bifásico, tiraje, tos. Cuando el cuerpo extraño está más inferior, en la zona de la tráquea, se caracteriza por una tríada patognomónica, que consiste en respiración sibilante, golpe audible por el choque del cuerpo extraño con la subglotis y golpe palpable que se percibe sobre el tórax. Además de esta tríada, existe también dificultad respiratoria, estridor bifásico, incluso un síndrome asfíctico y muerte súbita. Ya cuando el cuerpo extraño se encuentra en bronquios, puede observarse una disminución de la expansión torácica, tirajes subcostales, intercostales o globales, vibraciones vocales disminuidas y constituir síndromes atelectásicos o de enfisema pulmonar. El diagnóstico de cuerpo extraño en vía aérea se realiza con los antecedentes aportados por el paciente y el cuadro clínico que éste presenta, y los métodos auxiliares para su correcto diagnóstico pueden ser la laringoscopia indirecta y rígida con endoscopio rígido o con materiales como el espejito. Nasofibrolaringoscopia, siempre que dispongamos del equipo. Broncoscopia rígida, broncoscopia flexible. Y en cuanto a métodos de imágenes o métodos radiográficos o radiológicos, se encuentra la radiografía de cuello y tórax, anteroposterior y lateral, y luego una tomografía axial computarizada de cuello y tórax. El tratamiento de cuerpos extraños en vía aérea consiste en procedimientos quirúrgicos, entre los que se encuentra la broncoscopia rígida o en su defecto una broncoscopia flexible. Para la broncoscopia rígida se utiliza un laringoscopio en primera medida y luego un broncoscopio rígido, dependiendo del tamaño, sea adulto o pediátrico. Para la broncoscopia flexible se utilizará un broncoscopio que puede o sirve para inspeccionar las vías aéreas en búsqueda del cuerpo extraño u otras anomalías. Ingestión de cuerpos extraños. Esto es un problema relativamente frecuente en nuestra sociedad, viéndose con más frecuencia en portadores de prótesis, en el que el cuerpo extraño suele ser la propia prótesis, valga la redundancia, y también hay una gran prevalencia en pacientes pediátricos.
La mayoría de las ingestiones son accidentales, aunque también puede producirse de forma voluntaria en pacientes psiquiátricos y reclusos. Existen diversos factores predisponentes, tales como trastornos mentales o psiquiátricos, el consumo de alcohol, la bulimia y el uso de prótesis dentales, que en este sentido son más frecuentes en las edades extremas de la vida y en los centros de internamiento o de reclusión. La extracción endoscópica continúa siendo la técnica de referencia en la gran mayoría de los casos de cuerpos extraños, con un excelente pronóstico gracias al perfeccionamiento del tratamiento en los servicios de urgencia y de las técnicas de extracción. El cuerpo extraño esofágico representa cerca del 60% del total de cuerpo extraño en el tracto aéreo digestivo superior. Solamente el 80-90% de los cuerpos extraños ingeridos migra a través del tracto gastrointestinal y solo el 20% requiera una extracción bajo visión endoscópica y menos de 1% de ellos por vía quirúrgica. El 80% de los casos de ingesta de cuerpo extraño ocurre en la población pediátrica, con un pico de incidencia entre 6 meses y 6 años de edad, seguido por adultos con problemas dentales, con prótesis, adultos o pacientes psiquiátricos. En cuanto a los cuerpos extraños más frecuentemente hallados, tenemos, como obviamente la población pediátrica es la más frecuentemente plausible de estos padecimientos, la moneda es la más frecuente, con 27%, seguido de objetos punzocortantes de cualquier procedencia, 16%, baterías, 13%, piezas de juguete, 12%, huesos de pollo, espina de pescado, 12%, bolo alimentario, 12%, joyas, 6% y misceláneas, 2%. En trabajos previos realizados en el servicio, en el que se realizaron estadísticas de ingestión de cuerpos extraños, se constató los siguientes resultados, con un 37% de hallazgos como cuerpos extraños impactados en el que eran prótesis dentales, seguido de hueso de pollo y espina de pescado con 27% cada uno, o sea que sería mayoría hueso de pollo y espina de pescado en el adulto, con un 54% en total, y hueso vacuno en un 9% entre los cuerpos extraños hallados en el servicio. También se puede ver en niños una alta prevalencia de monedas como ingestión accidental que queda impactado en el tercio superior del esófago. En la siguiente diapositiva se adjuntan imágenes de la cátedra. Cuando hablamos de la localización de los cuerpos extraños en la vía digestiva, el esófago presenta 3 estrecheces biológicas, que son los lugares donde generalmente se predispone a la impactación o alojamiento de los cuerpos extraños. Superior a nivel de la boca de Killian, en el tercio medio, debido a la compresión de la aorta, a la altura de la tercera o cuarta vértebra dorsal, e inferiormente en la estrechez de la unión gastroesofágica. La localización más frecuente de los cuerpos extraños esofágicos es en el tercio superior, o sea, en el esfínter esofágico superior, aproximadamente en el 71% de los casos, seguido por el tercio medio, 16% de los casos, e inferior en el 12.9% de los casos. En cuanto al diagnóstico, los pacientes presentan una clínica aguda. La mayoría de los pacientes acuden por una aparición brusca de síntomas,
en las primeras 24 horas tras la ingesta del posible cuerpo extraño. El síntoma más frecuente es la odinodisfagia y ocasionalmente afagia. También puede haber cialorrea, dolor cervical o torácico y tos. La localización del dolor en la región supraesternal, retroesternal o epigástrica no tiene ningún valor para la localización del cuerpo extraño. Pero por otro lado, la presencia de un dolor retroesternal, enfisema cervical y síndrome febril generalmente nos indica la sospecha de una posible perforación del esófago. Posteriormente eso puede tener problemas como una mediastinitis. Hay que tener eso en cuenta tras la endoscopía o esofagoscopía. Asimismo, ciertos signos respiratorios como disnea, estridor y cianosis son indicativos de compresión de la vía respiratoria, que es más frecuente en la edad infantil. En los niños se estima que el 18 a 40% de los casos no se presencia la ingesta de cuerpo extraño, por lo que en ellos el diagnóstico sobreviene con el desarrollo súbito de los síntomas. A estas edades la clínica suele ser más engañosa, siendo común el dolor retroesternal, cialorrea, náuseas, vómitos, irritabilidad, rechazo de comida, acceso de tos, rechazo de comida. A pesar de esto, el 50% de los cuerpos extraños faringoinfantiles pueden ser totalmente asintomáticos. ¿Cómo nosotros exploramos esto? Se debe explorar primero una horoscopía, la fosa amidalina, la base de la lengua, mediante una visión y palpación directa, buscar cuerpo extraño o alguna herida. Generalmente podemos encontrar restos de fibrina cuando ya pasan varias horas y el paciente persiste con molestias. El examen orofaringeo debe ser seguido de una exploración faringolaringea que incluye la laringoscopia indirecta o según se obtenga un laringoscopio de 70 grados o un nasofibrolaringoscopio. Se debe tener presente que una laringoscopia negativa no descarta la presencia de un cuerpo extraño que puede estar localizado en el esfínter esofágico superior, pero hay signos indirectos como la éstasis salival en senos piriformes que pueden sugerir su presencia. La palpación cervical pone de manifiesto enfisemas subcutáneos y es obligatorio descartar una complicación grave que es la perforación. Asimismo, la auscultación pulmonar debe realizarse de forma sistemática. Realizar una radiografía cervical en caso de ingesta de cuerpo extraño debe ser siempre en ambas proyecciones, AP y lateral, especialmente cuando se trata de monedas, porque muchas veces son dos monedas superpuestas y en la placa o en la incidencia anteroposterior solo se observa la silueta de una. También debe estar acompañada de placas torácicas y abdominal en todos los pacientes con sospecha de ingesta de cuerpo extraño esofágico. Esto permite determinar su presencia y localización en general. Además, el examen radiológico también es útil para detectar neumotórax o neumomediastino como signo indirecto de una perforación del esófago. El diagnóstico de un cuerpo extraño radiopaco en las placas radiográficas es el gol estándar, con un 84% en el caso de los niños. En un adulto, el diagnóstico por radiografía simple es positivo solo en el 30% de los casos. Y además las calcificaciones de las estructuras, por ejemplo, los cartílagos laríngeos
dificultan su interpretación. En estos casos, la tomografía suele ser útil, que nos puede otorgar un diagnóstico fácil y rápido, con un 100% de sensibilidad, por lo que es la técnica de elección ante un posible cuerpo extraño esofágico con clínica compatible, pero que no se observa en una radiografía previa. Como habíamos dicho, existen ocasiones en que la radiografía no es suficiente para la localización del cuerpo extraño por el bajo contenido cálcico, por ejemplo en caso de cartílagos que no están completamente osificados, o en caso de dudas de localización exacta del cuerpo extraño. Entonces, allí se solicitan tomografías. También cuando suele haber superposición de estructuras. En una tomografía, la cual tiene casi 100% de sensibilidad para los cuerpos extraños de densidad radiopaca, y también es útil la tomografía cuando no se evidencia la localización exacta del cuerpo extraño o cuando se encuentra incrustado en partes blandas. Muchas veces es necesaria una exploración bajo visión directa con una endoscopía, como una endoscopía de control, una endoscopía diagnóstica o una esofagoscopía rígida diagnóstica. Ahora pasaremos a hablar sobre el manejo, tanto sobre la endoscopía flexible como la esofagoscopía rígida. Vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es la endoscopía flexible. Sabemos que la endoscopía flexible es hoy en día la técnica de elección más utilizada, dada su efectividad y la posibilidad de realizarse bajo sedación, evitando así el uso de anestesia general y así reducir el costo que esto demanda. Además, el uso asociado de una funda protectora, denominada sobre todo asociada al endoscopio flexible, aumenta la eficacia y seguridad de esta técnica. Generalmente la anestesia general se reserva más para la edad pediátrica y para pacientes poco colaboradores con cuerpos extraños complejos, que se sospecha que va a tener un tiempo más prolongado de trabajo. El instrumental de endoscopía también incluye un juego de pinzas, a veces también un asa diatérmica y extractores tipo canastas, que se suelen llamar canastillas de Dormia, siendo la elección del material endoscópico variable, de acuerdo al tipo y la localización de cuerpo extraño. En cuanto a las ventajas y desventajas, las ventajas de la endoscopía flexible son ausencia de anestesia general, su eficacia en la extracción del cuerpo extraño que oscila entre el 83 y el 98,9%, y la valoración y tratamiento de la patología esofágica subyacente, ya que a veces el alojamiento del cuerpo extraño pudo deberse a una estrechez o una patología esofágica. La desventaja vienen dadas por el paso a ciegas por la boca de Killian, con el riesgo de así de pasar por alto el cuerpo extraño y producir lesiones a ese nivel. Igualmente, con la endoscopía flexible puede ser difícil la extracción de cuerpos extraños enclavados o que haya perforado el esófago. También se vuelve difícil en los que es necesario el uso de pinzas fuertes con visión directa. Sin embargo, la tasa de complicaciones con esta técnica es baja, menor del 5%, y la incidencia de perforación esofágica durante la extracción es inferior al 1%. Continuando con otra técnica de extracción de cuerpo extraño esofágico, pasamos a lo que es la esofagoscopía rígida. La principal indicación de este procedimiento es el fracaso de la endoscopía flexible, es decir, siempre el primer paso debe ser la endoscopía flexible, y si este ha fracasado pasamos a la esofagoscopía rígida, lo cual corresponde básicamente a los cuerpos extraños punzantes enclavados en la mucosa y los localizados en la boca de Killian o sus proximidades.
debido a las dificultades que se obtienen con la flexible, que es la visualización directa del cuerpo extraño y también la manipulación del instrumental flexible a ese nivel. Para la realización de una sofoscopía rígida se requiere el uso de anestesia general. El equipo de sofoscopía rígida consta, como vemos en la imagen, de un esofagoscopio de varios tamaños y longitudes, generalmente están calibrados en centímetros para poder identificar la localización del cuerpo extraño desde la arcada dentaria superior. También cuenta con juego de pinzas tipo garra, pinzas cocodrilo o yacaré y pinzas tipo sacabocados también. Así como también esto viene con un sistema óptico de iluminación proveniente de un generador de luz. Generalmente esto se conecta a lo que es la torre o también se hace por visión directa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, para la realización de este procedimiento se requiere el uso de anestesia general, adecuando la utilización del instrumental al tipo y localización de cuerpo extraño. Los cuerpos extraños deben ser extraídos mediante un control visual directo, generalmente con el observador directamente mirando el esofagoscopio e introduciendo, si es posible, el extremo cortante del cuerpo extraño en el endoscopio. En ocasiones, tanto el cuerpo extraño como la pinza y el endoscopio deben ser extraídos en bloque como una unidad. Tras la extracción, es imprescindible la realización de una revisión completa del esófago mediante una esofagoscopía de control para detectar lesiones de la mucosa o un posible cuerpo extraño residual. La gran ventaja de esta técnica de la esofagoscopía rígida consiste en el seguimiento visual constante, que le confiere una gran fiabilidad con una tasa de éxito del 96 a 100%. Sin embargo, esta técnica posee desventajas, como son la necesidad de anestesia general, que implica más riesgo y sobrecosto. Además, la rigidez del esofagoscopio hace que la tasa de complicación alcance el 10%, sobre todo en forma de laceraciones mucosas y perforaciones esofágicas. Por todo esto mencionado, la esofagoscopia rígida debe ser manejada como una segunda opción en el manejo de cuerpos extraños esofágicos. Solamente debemos recurrir a ella en el caso de que la endoscopia flexible haya fracasado. Ahora hablaremos un poco de la traqueostomía. La traqueotomía y la traqueostomía. El término traqueotomía deriva del griego y significa abrir la tráquea, ya que se compone de palabras traquearteria y cortar. La traqueostomía, en cambio, se define como la creación de una comunicación entre la tráquea y la piel superpuesta. El término de traqueostomía, tenemos que recordar que ostomía significa abucar una cavidad al exterior. Se usa indistintamente para definir esta técnica quirúrgica, tiene la misma procedencia etimológica y se origina de las palabras traquearteria y estoma o boca. En cuanto a las indicaciones, podemos hablar de que la traqueostomía tiene unas 4 indicaciones básicas, que son librar la obstrucción de la vía aérea superior, la asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir al manejo de las secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir la aspiración de secreciones orales y gástricas. Estas indicaciones se concentran en, por ejemplo, evitar una obstrucción de la vía aérea, ya sea, por ejemplo, en anomalías congénitas o una patología supraglótica o glótica, como infecciones, neoplasias, parálisis bilateral de cuerdas vocales, también en traumatismos cervicales, cuando haya lesiones severas de los cartílagos tiroides o cricoides, el hueso hioides o grandes vasos, también en el caso de enfisemas subcutáneos, en cara, cuello, tórax,
más fracturas faciales y de mandíbula, que pueden desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior. Recordemos también que hay situaciones como por ejemplo edema, ya sea por un traumatismo, quemadura o infecciones, o un shock anafiláctico que también pueda requerir una traqueostomía. También proveer una vía a largo tiempo para una ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria, también en caso de manejo inadecuado de secreciones, tos insuficiente y en el caso de riesgo de aspiración. También sería una indicación la profilaxis como una preparación para procedimientos invasivos de cabeza y cuello y en el periodo de convalecencia, y también en casos de apnea del sueño severa no susceptible a tratamiento gold estándar como el CPAP u otros. Pasando un poco a detallar la anatomía para luego pasar a hablar de la técnica quirúrgica, recordemos que el manubrio esternal y los cartílagos cricoides y tiroides son estructuras que habitualmente son fácilmente palpables a través de la piel. El cartílago cricoides, que tiene forma de anillo de sello, se encuentra inmediatamente por debajo del cartílago tiroides y puede encontrarse fácilmente utilizando como referencia el manubrio del esternón y la horquilla tiroidea. La membrana cricotiroidea se localiza entre los cartílagos cricoides y tiroides y puede ser identificada al palpar una ligera hendidura en la piel inferior a la prominencia laríngea. Las arterias cricotiroideas derecha e izquierda recurren por la parte superior y se anastomosan cerca de la línea media. El músculo cricotiroideo emerge de la superficie anterior del cricoides y se dirige superior, posterior y lateralmente para insertarse lateralmente en la superficie del cartílago tiroides. Este músculo rota el cartílago tiroides anteriormente y alarga las cuerdas vocales. El músculo vocal tiene su inserción en la superficie interna del cartílago tiroides, en la línea media, va hacia atrás y hacia arriba para insertarse en el aritenoides. Este músculo acorta las cuerdas y aumenta su tensión. Tanto el músculo vocal como el cricotiroideo pueden sufrir lesiones durante una cricotiroidotomía. La arteria innominada o brachiocefálica cruza de izquierda a derecha, anterior a la tráquea, justo detrás del esternón. Sus pulsaciones pueden palparse algunas veces durante la disección. La tráquea está constituida por anillos cartilaginosos semicirculares que pueden palparse en una persona delgada. Es membranosa en su parte posterior, así como los espacios entre los anillos. La glándula tiroides se sitúa anterior a la tráquea, con un lóbulo a cada lado. El istmo se encuentra a nivel del segundo al cuarto anillo traqueal. Los nervios laríngeo recurrentes y las venas tiroideas inferiores son estructuras paratraqueales susceptibles de lesionarse si la disección sale de la línea media, al igual que los grandes vasos si la disección se lateraliza. Pasando a la técnica quirúrgica, antes de empezar el procedimiento en sí, recordemos que se trata de un acto quirúrgico que requiere de ropa estéril y la realización en un quirófano. El paciente debe ubicarse en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, el cuello en hiperextensión mediante la colocación de un rodillo bajo los hombros, hasta conseguir una postura adecuada en el que la tráquea sobresalga sobre el pecho. Los límites del campo quirúrgico son a nivel del borde superior, el borde inferior de la mandíbula. El límite inferior sería el segundo espacio intercostal y lateralmente el borde de ambos músculos trapecios. Si se realiza bajo anestesia local,
no es necesario tapar la cara del paciente con campo de tela estéril. Se infiltrará en menor cantidad en el caso de que el procedimiento se realice bajo anestesia general, o inclusive a veces puede omitirse este paso, aunque se aconseja para facilitar hemostasia y una disección quirúrgica limpia. Deberá ser aplicada en forma romboidal, siendo distribuida por planos subcutáneo, muscular y profundo unos 10 minutos antes de comenzar, siempre que podamos disponer de este tiempo. En cuanto a la técnica quirúrgica en sí, lo que primero hacemos es localizar las estructuras laringeas y traqueales mediante la palpación. Se fija la laringe con los dedos del primero y tercer dedo de la mano izquierda y palpando con el índice de la mano derecha el cartílago tiroides con su escotadura, el espacio cricotiroideo, el cricoides y los primeros anillos traqueales, como se observa en la primera figura. Se realiza una incisión horizontal aproximadamente 1 centímetro por debajo del cartílago cricoides y tomando como referencia laterales los dos bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoides. El abordaje mediante incisión vertical es más sencillo, permitiendo una exposición más rápida de las estructuras y permite llegar a la tráquea por espacios vasculares, pero no se puede combinar con otras cervicotomías. Entonces, es mejor realizar una incisión horizontal. Una vez realizada esta, se hace una incisión del tejido celular subcutáneo y platisma, con disección superior e inferior hasta exponer los músculos esternioioides, como vemos en la figura 2 y 3. Realizamos la identificación de la línea alba y las venas yugulares anteriores, sección vertical del rafe medio, que es una zona vascular, y disección de la musculatura prelaringea sin desplazar la tráquea de la línea media. Continuando, de repente necesitamos hacer hemostasia y solemos utilizar una electrocoagulación en pequeños vasos o, de ser necesario, ligadura en las venas yugulares anteriores, con la exposición del arco del cartílago tiroides e istmo de las glándulas tiroideas y plano anterior traqueal, correspondientes a sus primeros 3 a 4 anillos traqueales. El istmo tiroideo habla la literatura que puede seccionarse verticalmente con tijera roma, mediante la colocación de pinzas de Killer paralelas en situación paramediana y ligar con puntos transfixiantes cada lado de forma independiente, lo que va a permitir una mejor exposición traqueal, como se ve en la figura 4 y 5. En su lugar, lo que se puede hacer y lo que generalmente se realiza es ser disecado y rechazado superior e inferiormente, sobre todo en aquellos casos en que sea muy pequeño o la urgencia lo demande. Algo muy importante es contar siempre con un aspirador antes de realizar la apertura de la tráquea, ya que habitualmente esta conlleva luego su apertura a la expulsión de secreciones y hay que aspirar estas secreciones y sangre. Entonces, no olvidar tener a mano siempre eso. Antes de realizar la disección, comprobar que el balón de la cánula que va a utilizarse, ya sea por según el número y calibre de la luz traqueal, funcione correctamente. Luego se va a proceder a la incisión traqueal y los tipos de incisiones varían mucho de acuerdo a los operadores y las diversas escuelas. Hay varios tipos y varias modalidades, ya sea por ejemplo una incisión vertical que se realiza en la parte anterior
del segundo y tercer cartílago sin sacrificar los mismos, pero no es muy aconsejable esto en adultos. También puede ser una incisión horizontal en el ligamento interanular, que es lo que solemos hacer, una incisión a nivel del segundo y tercer anillo y extracción de la parte anterior. También se puede hacer incisiones circulares o, como vemos en la imagen, una incisión traqueal en forma de chanela superior, que lo que hace es la pared anterior traqueal se sutura a la piel. Algunas escuelas realizan este procedimiento de suturar a la piel para que esto generalmente facilite los cambios de cánula, pero si el punto traqueal se suelta puede obstruir la luz traqueal también. También se puede hacer incisiones en H, en cruz o una incisión horizontal en un ligamento interanular. Como había dicho, cada tipo de incisión es operador dependiente y dependiendo de la escuela también. Luego de hacer la incisión, en esta imagen se observa que se hace punto de fijación de la tráquea a la piel, que hace que eso se asegure y mayor accesibilidad a los cambios de la cánula. Generalmente nosotros no hacemos esta sutura de la piel. Una vez que tengamos abierta la tráquea, ya sea cual fuera el tipo de incisión que se utilizó, se coloca la cánula y se insufla el balón. Se controla que esté bien los parámetros respiratorios durante este tiempo. Luego esto se fija a la piel con el hilo, con la cinta al cuello. Como todo procedimiento quirúrgico, esto no está exento de algunas complicaciones intraoperatorias que tenemos que conocer. Por ejemplo, la dificultad para la localización de la tráquea cuando se trata de niños o cuellos cortos o cuellos anchos. Hay una dificultad para la hiperextensión del cuello. También en casos de hipertrofia de la glándula tiroidea o un tumor que desplace la vía aérea, también podemos tener hemorragias por vasos comunicantes anteriores, vasos pretiroides, incluido la vena yugular anterior. También podemos tener neumotórax en el caso en que la disnea del paciente no desaparece tras la traqueostomía, estando la cánula colocada correctamente. Puede deberse a una colocación defectuosa de la cánula o una disección exagerada de la tráquea, sobre todo en niños que presentan estructuras más pequeñas. También el neumomediastino, por aumento de la presión aspiratoria a consecuencia de una obstrucción parcial del tracto respiratorio, encontrando la salida a través de la aponeurosis cervical profunda. También paro respiratorio, cuando no se logra permeabilizar la vía aérea o por causa refleja al disminuir bruscamente la presión de CO2 por la apertura de la tráquea. De esta manera cae el estímulo hipoxémico, muy importante en pacientes con patologías pulmonares crónicas. El edema pulmonar agudo por la apertura de la vía aérea y disminución de la presión alveolar. La parada cardíaca refleja vegetativa por un estímulo doloroso, por estrés, una fístula traqueoesofágica, por laceración de la pared anterior y posterior traqueal durante la incisión que se realiza frecuentemente al introducir la cánula o el tubo. Aspiración. También la lesión del cartílago cricoides o nervios recurrentes, que suele ser complicaciones un poco más infrecuentes. También podemos presentar complicaciones postoperatorias, que podemos dividirlas en inmediatas y en tardías. Dentro de las postoperatorias inmediatas podemos tener también la hemorragia postoperatoria. Siempre existe un pequeño sangrado por el cese del efecto vasoconstrictor del anestésico y el aumento de la presión sanguínea al instalarse el reflejo de oxígeno. Si se trata de un sangrado copioso, puede deberse a la pérdida de ligaduras o cambios de cánula poco cuidadosos o apresurados. A veces
También la cánula erosiona algún vaso. Podemos encontrar enfisema subcutáneo, se extiende por el cuello, cara y parte anterosuperior del tórax. Puede deberse al uso de cánula sin balón o fractura del balón o un inflado insuficiente por un cierre hermético de la piel o una dehiscencia de la sutura mucocutánea. Otras veces por efecto de la tos o movimientos bruscos del paciente. Colocación de apósitos compresivos al difundir el aire expirado al tejido subcutáneo por efecto valvular. Y el tratamiento consiste en abrir la herida y colocar una cánula con valor en acto quirúrgico. También puede haber desplazamiento de la cánula o tubo, o oclusión del tubo o de la cánula por coágulos o secreciones como moco. Las secreciones bronquiales se hacen más espesa y costrosa ya que entra aire a la vía aérea sin el proceso previo de humidificación y aumento de la temperatura y sin tener un filtro de impurezas, produciendo así un espesamiento de las secreciones y una alteración de la secreción bronquial. También por colocación incorrecta de la cánula al trocar el extremo distal con la pared traqueal. También podemos encontrar aspiración y disfagia, purificación de la laringe, al limitar su movimiento de descenso, sobre todo en los niños. Se deberá instaurar una dieta parenteral, gastroesofágica o enteral durante un espacio breve de tiempo. Si existe aspiración, habrá que mantener el balón inflado. También reflujo gastroesofágico durante los primeros días. Es conveniente siempre suministrar un antiácido e infección de la herida. La disminución o desaparición del aclaramiento, el transporte mucociliar propicia la colonización de bacterias diversas, sobre todo los gram negativos. También favorece el contacto con las manos del enfermo y del personal sanitario, la saliva, sonda de aspiración y condiciones generales del medio, y también los aparatos de ventilación asistida. Se debe realizar una profilaxis antibiótica de amplio espectro. Dentro de las complicaciones postoperatorias tardías tenemos la afonía. Hay una imposibilidad de la fonación y las cuerdas vocales y eso por falta de uso. Se soluciona utilizando cánulas fenestradas que permiten la fonación controlada por el paciente. También un granuloma debido a una técnica defectuosa o infección operatoria. Puede aparecer en el interior de la luz traqueal o alrededor del traqueostoma. También tenemos la estenosis laringotraqueal, que puede producirse por diversos mecanismos, como lesiones en la tiroides, cricoides, depresión de la pared traqueal anterior, por efecto de la presión mantenida por la cánula o el tubo, colapso de paredes traqueales, laterales o deficiencia estructural cartilaginosa. El tipo de incisión, generalmente las verticales, disminuyen los diámetros anteroposterior y lateral de la tráquea, cambios canulares traumáticos, infecciones, granulomas y procesos orgánicos que lo comprimen externamente. También una hemorragia tardía en el decúbito mantenido produce en la cánula una presión sobre el tronco indominado que puede llevar a la erosión y rotura de sus paredes. Aparece las 2 a las 3 semanas de la traqueotomía, consecuencia de una apertura traqueal muy baja y un curso aberrante de la arteria, o un uso de cánula de longitud o curva muy excesiva. El proceso necrotizante o uso abusivo de esteroides. Signos de alarma son un latido de la cánula y expectoración o secreción de abundante sangre roja rutilante por el traqueostoma. Su tratamiento es quirúrgico, de urgencia. También las fístulas traqueoesofágicas tardías pueden ser por decúbito persistente, inducido por balón hiperinsuflado, también por pinzamiento de la pared posterior entre el balón de la cánula y la sonda de alimentación, o lesión quirúrgica de la pared posterior, cambios traumáticos o violentos de cánula y aspiraciones con materiales agresivos,
necrosis o grandes obstrucciones. Puede dar lugar a una mediastinitis. El tratamiento es quirúrgico con resección, anastomosis, término terminal, sutura por planos e interposición. La cicatrización defectuosa de la herida y fístulas traqueocutáneas por defectos de la epitelización. Cuando se cierra, se busca el cierre por cicatrización secundaria. El amplio espacio entre la tráquea y la piel se rellena de material fibroso, creando una cicatriz dura que limita los desplazamientos traqueales y da lugar a una deformidad en la piel anterior del cuello. La persistencia de tejido epitelial conduce a la formación de trayectos fistulosos que no cierran por la presión del aire procedente de la tráquea. Se recomienda un cierre quirúrgico meticuloso de la traqueotomía con sutura en varios planos. También, al haber una cicatrización defectuosa, puede haber unas alteraciones estéticas y queloides. Las incisiones horizontales producen mejor estética que las verticales, que pueden retraerse y deformar la piel cervical. Algo muy importante que tenemos que mencionar son los cuidados postoperatorios. Mientras el paciente porte la cánula de traqueostomía, como ya habíamos mencionado, recordemos que hay un corte en el paso normal del aire por la nariz y el tracto aéreo digestivo superior. Esto normalmente va a calentar, filtrar y modificar el aire inspirado. Una vez que no pase por este proceso, hay una desecación de la mucosa traqueal y puede haber daño de los cilios y el epitelio respiratorio, produciéndose una obstrucción secundaria con costra o tapones de moco. Por lo tanto, el paciente va a necesitar respirar aire caliente humidificado por medio de un humidificador. También la presencia de una cánula de traqueostomía y la inspiración de aire seco va a irritar la mucosa y eso hace que aumente las secreciones. La traqueotomía también promueve la aspiración de la saliva y de los alimentos, ya que la fijación de la vía aérea evita la elevación de la laringe durante la deglución. Los pacientes son incapaces de eliminar las secreciones tan eficazmente para impedir la propia traqueostomía la generación de presión subglótica. Por lo tanto, haciendo toser y eliminar secreciones de forma ineficaz también altera la función ciliar. Por lo tanto, las secreciones necesitan ser aspiradas de manera aséptica y atraumática. Por eso la importancia de un toilet pulmonar. También la limpieza del tubo, o sea, la cánula de traqueostomía, se debe realizar frecuentemente porque la obstrucción de la cánula puede afectar significativamente a la vía aérea. Por lo tanto, se requiere una limpieza regular de la cánula externa con un cepillo o cepillito y así se evita las obstrucciones de la cánula que produzcan dificultad respiratoria. También es muy importante mantener seguro el tubo, que este esté fijado. Una decanulación accidental y la falta de reinserción rápida de la misma pueden ser fatales para el paciente. Esto es especialmente problemático durante las primeras 48 horas cuando la vía traqueocutánea todavía no ha madurado. Y el intento de inserción de la cánula puede complicarse porque la cánula entra en una falsa vía. Por lo tanto, la estanqueidad de la cinta de traqueostomía debe ser controlada regularmente y las suturas de tracción en el pas traqueal facilitan la inserción de la cánula de traqueotomía. Y no olvidar los cuidados de la piel que circunda el estómago. Recordemos que es una zona húmeda con saliva y secreciones, por lo tanto está susceptible a la colonización bacteriana e infecciones. Por lo tanto, una limpieza y una curación diaria de esa zona y la colocación de gasas en forma de pantaloncitos para evitar las úlceras por decúbito y mantener limpia y seca el área. La cricotiroidotomía, también conocida como cricotirotomía,
hace referencia a la creación de una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de la membrana cricotiroidea. Puede lograrse mediante la cricotirotomía con aguja o mediante la cricotirotomía abierta o percutánea. Las ventajas de esta en comparación con la tráqueo incluyen la simplicidad y rapidez, el campo relativamente exangüe, es mínimo entrenamiento requerido y evitar la hiperextensión del cuello en pacientes con posibles lesiones cervicales. En cuanto a sus indicaciones, tenemos la obstrucción de la vía aérea proximal a la subglotis, la insuficiencia respiratoria, para toilet pulmonar en paciente incapaz de eliminar secreciones copiosas y para la broncoscopía. Para la primera y segunda indicación, la cricotiroidotomía es un procedimiento de emergencia, tanto en pacientes que no pueden ser intubados o que con una traqueostomía resultaría demasiado lento. Después de la cricotiroidotomía, el paciente debe ser intubado o debe hacerse una traqueostomía reglada en menos de 24 horas para evitar complicaciones como la estenosis glótica y subglótica. Con el paciente con el cuello en posición neutra o ligeramente extendida, tenemos que identificar en la línea media la prominencia del cartílago tiroides. Deslizando el dedo hacia abajo, la siguiente prominencia sólida en la línea media es el cartílago cricoides. Inmediatamente sobre el cricoides, el dedo se desplaza en la depresión de la membrana cricotiroidea. Mediante una cricotiroidotomía se entra a la laringe en la línea media justo por debajo de las cuerdas vocales. La incisión pasa a través de la piel, la grasa subcutánea, el ligamento cricotiroideo medio de la membrana cricotiroidea y la mucosa de la laringe subglótica, como podemos observar en la primera figura. El tubo pasa a través del sello cricoideo, que es la parte más estrecha de la vía aérea superior, como vemos en la primera y en la segunda imagen, con las flechas amarillas. El istmo de la glándula tiroides obstruye típicamente los anillos traqueales, segundo y tercero, estando fuera de peligro a menos que existe un lóbulo tiroideo piramidal. Los únicos vasos sanguíneos que podemos encontrar son las venas yugulares anteriores y las arterias cricotiroideas. Una vez que se ha superado el cuadro que producía la obstrucción de la vía aérea o se ha resuelto la causa de obstrucción, se puede extraer la cánula. La decanulación de la traqueostomía es un proceso que inicia desde el momento en que es posible desinflar el globo de la cánula, el cambio de la cánula de plástico hasta el retiro de la misma y colocación de un sello oclusivo en el traqueostoma. Este proceso no resulta fácil de decidir ni de realizar en determinadas situaciones. Someterse a una traqueotomía interfiere con diversas funciones, como la declusión o el desvío de la vía aérea, por lo que lograr la decanulación confiere ventajas fisiológicas importantes. Sin embargo, no todo paciente con traqueotomía es apto para la decanulación. Este debe reunir diversos requisitos para proceder al protocolo de retiro. Dentro de los criterios para realizar la decanulación se encuentran el destete exitoso del ventilador mecánico, estabilidad hemodinámica, una evaluación nasofibroscópica normal o que haya una estenosis subglótica que comprometa menos del 30% del lumen aéreo, ausencia de delirio o algún trastorno psiquiátrico. Con respecto a la dilución, esta debe ser normal para saliva y o una disfagia leve. Adecuada fuerza de la musculatura respiratoria y un mecanismo de oxígeno eficaz que permita un buen manejo de secreciones. Existen diversos protocolos de decanulación, pero aún no existe la unificación de los mismos,
y la elección depende en gran medida de cada institución y de la situación individual de cada paciente. Sin embargo, para lograr la decanulación exitosa, deben de tomarse en cuenta varios criterios esenciales que deben cumplirse independientemente del protocolo elegido. Por ejemplo, acá tenemos el protocolo americano para la decanulación, con unos 10 criterios que deben cumplirse. Como ya habíamos visto en la anterior slide, el cumplir estos criterios hace que se pueda proceder a la decanulación de manera progresiva, que puede realizarse por dos métodos: uno por oclusión y dos por cambio de cánulas de menor calibre. El tiempo considerado para la oclusión varía entre centros hospitalarios e incluso según la edad del paciente. La oclusión puede iniciarse desde segundos de duración a 1 a 5 minutos, primero de manera parcial, ocluyendo el 50% del traqueostoma y posteriormente la totalidad del mismo. Se han descrito protocolos en los que la oclusión se realiza totalmente desde el inicio y otros que inicia con oclusión del 25% del espacio. Se inicia la oclusión ya sea parcial o total, con aumentos de tiempo progresivo hasta llegar a media hora. Se continúa con oclusión durante una hora y se aumenta con intervalos de 30 a 60 minutos hasta completar 8 a 12 horas durante el día. Se realiza el mismo procedimiento durante la noche hasta lograr oclusión durante 24 horas. Para considerar tolerancia a la oclusión y proceder a la decanulación, la cánula debe permanecer ocluida totalmente durante al menos 72 horas.